Bueno, queridos hermanos, en esta tarde vamos a continuar con lo que ayer teníamos a medias, que era 1 Corintios 13, 4 a 7. Y recuerdo, por si alguno no estaba ayer, que estábamos mirando precisamente en 13, 4 a 7 las características, los rasgos, esta descripción preciosa que hace aquí el apóstol del amor que realmente es venido a nosotros por el Espíritu Santo, promovido solamente por el Espíritu Santo, promovido por Dios en nuestros corazones, ya que no es innato en el ser humano un amor así, un amor a lo divino, un amor que realmente es que todo lo da, sin esperar nada a cambio, y que se basa en el carácter de Dios y no en nuestro carácter, sino en el carácter del que da y no del que recibe. Esto es lo que veíamos ayer, y que leyendo en 13, 4 a 7, nos quedamos en el versículo 5, la segunda parte del versículo 5, aunque vamos a leer todo del 4 al 7 y arrancaremos del punto en que nos quedamos ayer. Dice 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí, en el punto que hay en el versículo 5, o mejor dicho, la coma, cerca ya del final, dice no se irrita, que ya lo vimos ayer. Y decíamos que conforme íbamos comentando estas frases esenciales de las características o de la descripción del amor que se hace en las Escrituras, por si acaso nosotros empleábamos la palabra de un modo rutinario o vacío de contenido o devaluado, aquí teníamos nosotros esta descripción que es para quitarnos de la cabeza la rutina, para quitarnos cualquier vaciedad o cualquier repetición, muchas veces ya del hábito de tanto decirlo. Y por eso es por lo que prestábamos y prestamos tanta atención a estos 4 versículos esenciales. Solamente he dicho estas pocas palabras al principio, porque como no conozco todas las caras, no sé si todos estaban ayer aquí cuando hacíamos la introducción a estos versículos. Por lo tanto, vamos a iniciarlo en donde lo dejamos. Aquí dice, al final del 5, no guarda rencor. Literalmente, no toma en cuenta lo malo. Ayer hablábamos, en otra faceta, de una negra contabilidad. Hablábamos de esa relación de faltas del otro que siempre acumulamos y que le llevamos muy bien la cuenta al otro, sin fijarnos en la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Eso ya lo advirtió el Señor con otras palabras diferentes a las que tenemos aquí del apóstol Pablo. Pero en esta ocasión que tenemos aquí, en este versículo 5, no guarda rencor, cuando vemos la traducción literal, no toma en cuenta lo malo, nuevamente reincidimos en el problema de la relación de faltas del otro que vamos acumulando en nuestra mente, guardándolas, conservándolas y a veces aumentándolas conforme las vamos recordando.
El apóstol mismo que escribió esta epístola a los Corintios, escribió en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y si nosotros nos guardamos las cosas para ir alimentando el rencor, como dice aquí al final del versículo 5, guardándolo, obviamente hemos pasado de la puesta del sol. La puesta del sol ha sido hace un rato. Por lo tanto, si nosotros estamos conservando algo ahí y ha pasado ya la puesta del sol, y el apóstol nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si lo hacemos, hermanos, estamos pecando contra el amor. Cada cosa de las que tenemos del 4 al 7 que no hagamos, están vaciando de contenido el concepto del amor. Y no vale que digamos esta palabra tan enorme como amor si nosotros la vamos socavando de cositas, de cosas, de facetas de las que tenemos aquí, del 4 al 7. Hagámonos el test, hermanos. Guardamos las cosas para ir alimentando el rencor. Se ha dicho que hay algo peor aún que la envidia. La envidia la teníamos en el versículo 4. ¿Sabéis qué es lo que se dice y dicho por mentes preclaras y que conocen muy bien nuestro carácter? Más que la envidia, el resentimiento. Peor que la envidia. Hay todo un tratado escrito por el doctor Marañón que habla de Tiberio, el César que había en los tiempos del Señor Jesús, Tiberio César. Y es un librazo enorme y se llama Tiberio o Historia de un resentimiento. Y todo el libro está dedicado a la historia de Roma y la de Tiberio en su tiempo, y va demostrando cómo este hombre todo lo que hizo fue por resentimiento. Y va demostrando cómo es, miren que fue mala la envidia que mató a Caín, que mató a Abel. El resentimiento, el rencor. No se guarda las cosas para ir alimentando el rencor. Y forma parte del amor. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Forma parte del amor el desechar esta faceta. El versículo 6, igual que hemos visto los versículos 4 y 5 que tenían muchas facetas, el versículo 6 solo tiene dos facetas complementarias. El versículo 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aparentemente nosotros no opondríamos así aparentemente la injusticia con la verdad, porque parece ser cosas diferentes a primera vista. Pero aquello que va en contra de la verdad es injusto, especialmente en el terreno ético, de la conducta. Y la palabra de Dios nos dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tenemos nosotros, hermanos, hambre y sed de justicia?
como dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas? Bueno, es posible que alguno piense que hambre y sed de justicia es ese sentimiento que a veces nos aborda de que nos hagan justicia por fin. Y cuando leemos Segunda de Pedro, que dice que en los cielos nuevos y la nueva tierra mora la justicia, decimos, por fin, Señor, por fin habrá un sitio en que me harán justicia. Pues si de esa manera pensamos, estamos por lo menos la mitad equivocados. Porque cuando se habla de hambre y sed de justicia, no se refiere únicamente a la justicia que yo espero que me hagan por fin, sino a la justicia que yo también tengo que estar haciendo día tras día, en mis relaciones con otros e incluso en mis opiniones y en mis criterios. Y si tú te entusiasmas cuando lees bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y piensas unilateralmente que es la justicia que te tienen que hacer, por fin llegará un día en que te harán justicia. Y la injusticia que nosotros cometemos día tras día, cada uno en el círculo en que nos movemos, con las personas a quienes tenemos a nuestro alcance. Sí, es muy fácil pensar que nos hagan justicia, pero todo aquello que se contrapone a la verdad, todo aquello que nosotros cometemos contra otros, aunque sea de palabra o de pensamiento o de opinión, es también injusticia que nosotros cometemos a nuestro alcance. Y a veces pensamos, bueno, eso, los que hacen injusticia son los potentados, los poderosos, los dictadores, los que tienen un amplio margen de influencia. Pero nosotros, pobrecitos, ¿qué injusticia puedo hacer yo? Y es que no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, aunque fuera una sola persona a la que tuviésemos a nuestro alcance, le hacemos injusticia. Por eso, la palabra de Dios en el amor que estamos leyendo en estos días no se goza de la injusticia. Hay en el amor que Dios derrama en nuestros corazones un rechazo a la injusticia, a lo injusto. Venga de donde venga, me lo hagan a mí o lo tenga que hacer yo. Nos repele. Y por eso lo contrapone el versículo 6 a la verdad. La injusticia la contrapone a la verdad. De forma parecida a Romanos 1:18, que a veces no nos damos cuenta bien de cómo se contrapone injusticia y verdad. Miren Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, aunque a primera vista nuestras pobres mentes no hubieran contrapuesto injusticia con verdad, la palabra de Dios sí lo hace. Porque en su esencia, la raíz es la verdad y lo que se contrapone a la verdad. Llámese mentira, llámese injusticia. Injusticia más bien en el aspecto ya de la conducta ético. Cuando se contrapone, dice, mas se goza de la verdad. Efesios 4:15 nos dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Y algunas veces, también nosotros, actuamos cargándonos de un lado. Pero en la palabra de Dios
ni el amor sin la verdad, ni la verdad sin el amor. Y eso estoy seguro que se ha dicho tantas veces que podría ya llegar a ser como rutina. Pero ninguna de las cosas que tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios es rutina. Quien la hace rutina somos nosotros, por desgracia. Y si el apóstol dice, siguiendo la verdad en amor, y la primera de Juan lo repite tantas veces, y las otras pequeñas cartas de Juan también, el amor y la verdad. Es tan interesante notar que está incluido dentro del concepto del amor, la verdad. Como observen el versículo 6, se goza de la verdad. Un amor que amase en la mentira, que por falso amor fomentara la mentira, que por falso amor fomentase vicios, no sería amor, porque como ustedes pueden observar perfectamente, dentro, por si alguien no se había dado cuenta, lo digo, no digo que todos vosotros, digo por si alguien no se había dado cuenta, observen, queridos hermanos, capítulo 13, 4 al 7, dentro del concepto del amor está la verdad. Si nosotros actuamos solo con lo que creemos ser la verdad, somos Torquemada, somos inquisidores. Porque creyendo estar en la verdad sin amor, los echamos a la hoguera, como Torquemada, como los grandes inquisidores. Pero si nosotros actuamos en el amor, creyendo que es amor, sin incluir la verdad que está dentro de la definición, como pueden observar ahí, podemos estar fomentando la injusticia y la mentira con un falso amor que no sería amor, sería una sensiblería, no amor. Porque el amor contiene dentro de su propia definición la verdad, como tenemos en el versículo 6. Hermanos, todas estas cosas son tan serias y tan solemnes que el haber leído a la ligera estos versículos puede habernos perjudicado mucho en nuestra vida. Y el pararnos el tiempo que haga falta en estos 4 versículos nunca lo desperdiciaremos. Sigue el versículo 7 con un todo lo sufre que podemos considerar que ya lo hemos dado. Porque en versículo 4, miren ustedes arriba, el versículo 4, al principio, el amor es sufrido, dijimos ya prácticamente todo lo que contiene el comienzo del versículo 7, aunque la palabra original es diferente. Pero es parienta, muy cercana, y solamente recordaremos que todo lo sufre, que el sentido del sufrimiento está dentro del plan de Dios para la vida del cristiano, y que la idea del rechazo, la idea de erradicar cualquier dosis de sufrimiento, cualquier idea de rechazar cualquier molestia incluso, no sufrimiento, cualquier molestia incluso, que a veces está en nosotros, no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo lo contrario al hedonismo. El hedonismo es la filosofía del placer por el placer, nada más. Y hacen todo lo que esté a su alcance por disfrutar, aunque sea un disfrute efímero. Y si nosotros observamos los versículos 4 al 7, es todo lo contrario al hedonismo. Todo lo contrario. El hedonismo no cabe en el concepto cristiano de la vida.
no cabe. Porque el concepto cristiano de la vida es el de la ley del amor. Porque el que sigue la ley del amor ha cumplido toda la ley, como nos dice Romanos 13, 8 a 10 y como nos dice Gálatas 5, 14. Y si nosotros estamos en el amor, como estamos leyendo en 4 al 7, observaremos 3 veces por lo menos en que se habla de sufrir y de soportar. Al principio del versículo 4, el amor es sufrido, y decíamos que era sufrido, longánime o paciente. Eran las palabras que más se parecían. Aquí, al principio del versículo 7, es sufrir, nada más. Es una palabra de menos amplitud que la palabra que se emplea al principio del versículo 4. Y después, más adelante, al final del 7, todo lo soporta, que también está relacionado con el sufrimiento. Cuando lleguemos a él, la comentaremos. La palabra original que trata, todo lo soporta. Y no busca lo suyo, que teníamos en el versículo 5 a la mitad. Así que me ha venido a la memoria esta idea del hedonismo para desterrarla totalmente y para contraponerla totalmente al amor. Y las ideas de nuestro tiempo, que en muchísimas facetas se mueven por hedonismo, por materialismo, por darse gusto, caiga quien caiga, perjudiques a quien perjudiques, están diametralmente opuestas al concepto cristiano de la vida. El concepto cristiano de la vida incluye el sufrimiento, asumiéndolo y formando parte del plan de Dios para nuestra existencia, con todos los paraqués que se pueden encontrar en la Biblia, paraqués del sufrimiento que ni mucho menos hay tiempo aquí en esta noche para decirlos, pero que muchos de ellos tienen que ver para prueba de nuestra fe, para poder consolar a su vez a otros, y muchos otros paraqués que encontramos en la palabra de Dios, que podamos nosotros madurar en el concepto cristiano de la vida, totalmente opuesto al hedonismo. Todo lo sufre, versículo 7. Todo lo cree. Me parece que de todo lo que hemos leído hasta este momento y hemos comentado ayer y hoy, esta es la frase más difícil de todas. No la más difícil de explicar, sino la más difícil de practicar. Todo lo cree, obviamente, no es una credulidad tonta, como si te dicen que ahora mismo han hecho un agujero ahí y están sacando petróleo, ¿verdad? No es esa credulidad tonta. Todo lo cree, más bien tiene que ver con las relaciones de unos con otros. Porque el amor esencialmente tiene que ver con relaciones interpersonales. El amor ágape que estamos estudiando aquí estos días. Y podíamos decir de la siguiente manera: todo lo cree, no piensa segundas intenciones en el otro, no se imagina móviles ocultos. Y una frase que lo resume todo: no es suspicaz. Cuando viene el otro a decirnos algo, enseguida ponemos esa antena diabólica que tenemos todos dentro, el hombre viejo, la carne, y enseguida, ¿qué me querrá decir? No qué me está diciendo, sino qué me querrá decir con lo que me está diciendo. Fijaros cómo pensamos, cómo retorcidos somos.
Y entonces no es lo que nos está diciendo, sino pensar, ¿qué estrategia traerá este? O esta, lo que sea. Y resulta, según este versículo, que no nos estamos creyendo lo que nos está diciendo, sino nos estamos creyendo lo que nosotros creemos que quien nos quiere decir. Eso se llama ser suspicaz. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, ya hemos perdido la niñez espiritual. Ya se puede decir, el que actúa de esa manera no está en el amor, sencillamente. No está actuando según el amor. Entonces, te dirá uno, tenemos que ser tontos y creernos todo lo que nos dice el otro. Eso es ser tonto. Así actúa mucha gente, incluso llamados cristianos. Pues, queridos hermanos, más vale en estas facetas que nos digan tontos que suspicaces, malévolos. Malo es quien mal piensa y se cree el ladrón que todos son de su condición. Así es, así como suena. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Malo es quien mal piensa. Nos guste o no nos guste, nosotros no podemos borrar frases ni versículos de la Biblia. Y aquí dice, todo lo cree. Lo que sucede es que algunos contraponen a esto la cuestión de disciplina en la Iglesia. Esto es cuestión de relaciones interpersonales. Cuando los guías de una iglesia tienen que ejercer la disciplina, después de una y otra amonestación, como por ejemplo la que nos dice Tito 3:10, y después de una y otra que no sabemos el límite, por lo que el apóstol pone ahí, no lo dice exacto, por las diversas comprobaciones, los sobreveedores, que para eso están, los sobreveedores, mirad que la palabra lo que implica detrás de ella, tienen que entonces actuar en base a comprobaciones que han realizado. Pero en principio, el hermano que oye a otro no piensa segundas intenciones, no piensa móviles ocultos, no es suspicaz. Decía al comienzo de esta pequeña frase que es la más difícil quizá. Y a veces comentando este pasaje con otros hermanos, es la frase que más me han cuestionado de los 4 versículos. Fíjense, de los 4 versículos, esta es la que más me han cuestionado. No es raro, no es raro. Por eso decía yo que no es que sea difícil de explicar, porque se explica fácilmente como lo hemos explicado ahora. Pero es quizá digo yo, de todas las que vienen del 4 al 7, la más difícil de practicar. Sin embargo, aquí está, hermanos. Ni tú ni yo podemos tacharla. Hermano, tú no la puedes tachar de ahí, y yo tampoco. ¿Que no te gusta? ¿Que es difícil? Ahí está. Y viene bien aquí decir que este amor ágape de que habla la Sagrada Escritura no solo es difícil, es imposible para el hombre natural y para el hombre carnal.
Por eso es por lo que es fruto del Espíritu Santo. Por eso es por lo que forma parte integrante del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Así que si te parece, querido hermano o hermana, te parece imposible, todo lo cree, te parece imposible, a mí también. Pero solo en el poder del Espíritu Santo podemos apuntar hacia ello y no ser gente suspicaz. Gente suspicaz que los hemos visto y es que parece que tienen aristas como antenas y a cada cosa que oyen ya les ves en guardia. ¿Qué me querrá decir? ¿Qué querrá este? Y los hemos visto, los hemos visto, no son gente que no existe, que existe. Cuando el apóstol lo pone aquí es porque esta gente existe. Y debemos nosotros, queridos hermanos, apuntar a la integralidad del amor, tal como lo pone en esta tremenda descripción que hay del 4 al 7. Y cuando los jóvenes, que yo sé que muchos jóvenes se saben este capítulo con música, yo no sé aquí, supongo que sí, que sabéis mucha música aquí, casi seguro que os sabéis este capítulo con música. Por favor, no lo cantéis porque os gusta la melodía. Por favor. Esto es muy serio. Más vale que no lo cantarais. Si creéis imposible siquiera poner en práctica parte de esto o hasta donde el Señor os dé fuerza y vosotros rindáis. Si vosotros creéis que esto es totalmente una utopía inalcanzable, más vale que no cantéis este capítulo con esas músicas tan bonitas. Sigue el que viene detrás, que es similar a este. Todo lo espera. Todo lo espera, ¿a qué se refiere? ¿Creéis vosotros, hermanos, en este capítulo, en este versículo, que se está refiriendo a la esperanza escatológica que tenemos en las promesas del Señor Jesús, del arrebatamiento, del milenio, del reinar con Cristo, de cielos nuevos y nueva tierra, etcétera? Eso está preciosamente descrito y enseñado en otros lugares de la palabra, no aquí, no es este versículo. Aquí estamos con el amor ágape, relaciones interpersonales. Y todo lo espera. ¿Qué querrá decir aquí, en este contexto? Espera lo mejor, ya estamos otra vez, del otro. El no yo. El otro eres tú. Para mí, tú eres el otro o la otra. El no yo. Que podéis ser vosotros, que podéis ser los de mi iglesia, que puede ser mi esposa, que pueden ser mis hijos. El otro. Todo lo espera. La palabra de Dios nos enseña que en la caída el hombre y la mujer deterioraron muchísimo la imagen de Dios en ellos. Pero la palabra de Dios no nos enseña que se haya perdido totalmente la imagen de Dios. Porque en el capítulo 9 del Génesis, que está después de la caída, obviamente, se habla claramente en el pacto noético, en el pacto con Noé, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Todavía. Y más tarde, en Santiago, se vuelve a repetir. Y máxime, si el otro
es un creyente en el cual habita el Espíritu Santo, hermano. El que está sentado a tu lado, delante o detrás, la que está sentada a tu lado, delante o detrás, es un templo del Espíritu Santo también como tú. ¿O es que lo has olvidado? ¿O es que lo olvidamos? ¿Y eres tú tan escéptico o escéptica que ya no esperes nada del otro o de la otra? No, si yo ya sé lo que se puede esperar de fulano. Le conozco desde que era así. ¿Qué os parece esa frase? Absurda, totalmente absurda. Parecida a la que decíamos el primer día, sobre el fruto del Espíritu. Aquella frase a la cual no tenemos derecho a invocar, genio y figura hasta la sepultura, no. Donde dejamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y en el hermano. ¿Eres tan escéptico que no crees en el Espíritu Santo de verdad? Porque podría ser que lo confieses como una doctrina básica, pero desconfíes totalmente de la acción del Espíritu Santo en la práctica. Y cuando aquí dice todo lo espera, es que hemos de dar un margen al otro. Porque si es que tú crees que el Espíritu Santo puede obrar en ti y producir el fruto del Espíritu Santo en ti, ¿crees que del mismo modo no lo puede producir en el hermano, que también es templo del Espíritu Santo? ¿No lo crees? Niegas en la palabra de Dios entonces. Si no crees que el Espíritu Santo pueda producir en tu hermano lo mismo que puede producir en ti. Todo lo espera. ¿O no lo esperas? Esto es parte del amor también. No lo cantemos de rutina. No lo leamos de pasada. No pasemos después a las partes esas bonitas de que nunca deja de ser las profecías, la ciencia, la fe, y que el amor, y con cántico y con melodía y con segundas voces y terceras. Cuidado, hermana, hermano, cuidado. Cuidado con los cánticos a veces. Párate. Todo lo espera. ¿O no lo esperas? Si tú a un niño, según nos enseñan las más elementales normas de educación y de pedagogía, desde chiquitín, desde que nació, le estás diciendo, ¡qué malo eres! ¡Qué malo eres! Y venga, ¡qué malo eres! ¡No se puede hacer carrera de ti! ¡Eres un inútil! ¿Cómo será cuando tenga 14 años? Un inútil. Y malo, además. Es totalmente elemental lo que estoy diciendo. Y seguro, además. La palabra de Dios, tocante a la educación de los niños, nos habla muy claro. En Proverbios, en Efesios, en Colosenses, en Deuteronomio, etc. Y hay un proverbio clave, que si no recuerdo mal es 19:18, que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirle. Y te enseña el equilibrio entre el castigo y el premio, entre el castigo, la disciplina y la alabanza, las dosis, el equilibrio. Nada de educación permisiva,
pero tampoco la letra con sangre entra. Pero si tú no esperas nada absolutamente del niño, todo lo que tú le estás metiendo en la cabeza de pequeño de que es malo y de que es malo y que no hay que ir a la carrera de él, lo hará, será así. Le habrás destruido como niño y como adulto cuando sea mayor. Pues traslada esto igual, querido hermano, trasládalo a las relaciones entre nosotros. Todo lo cree, no me creo nada. Siempre va con móviles ocultos y con estrategia. Todo lo espera, yo no espero nada de fulano o de fulana. Son muchos años ya los que les conozco y no tiene arreglo. Bueno, pues aquí no dice eso. Todo lo cree, todo lo espera. Y termina el versículo 7, todo lo soporta. Habíamos dicho anteriormente que habían 3 partes parecidas. Al principio del 4, el amor es sufrido. Al principio del 7, todo lo sufre. Y al final del versículo 7, todo lo soporta. Lo contrario al hedonismo que decíamos. La palabra que tenemos al final, todo lo soporta, es una palabra que también en algunos contextos se traduce por paciencia. No exactamente igual que la primera, no es la misma que el principio del 4, pero es parienta. El principio del 4, el amor es sufrido, es parienta hasta cierto punto de la del final del 7, pero tiene una faceta diferente. La palabra que aquí se emplea la usaban para cuando se quiere describir una conducta que soporta aún en las más difíciles condiciones. Y se ponía como ejemplo la plantita que tú ves crecer en la grieta de una roca. Y te preguntas, bueno, pero ¿cómo será posible que eso crezca ahí? Pues ¿de dónde saca la tierra y de dónde saca el agua? Pero si parece mentira, y es que no lo habéis visto alguna vez vosotros, yendo de excursión al campo, a la montaña, lo que sea. Yo creo que todos los que estáis aquí lo habréis visto. Es una roca, una grieta, y ahí saliendo estos razonamientos, pero lo hace, en la práctica sale así. Y las personas mayores iguales. Queridos hermanos, solo para terminar esto del 4 al 7. No vaciemos ágape de ninguno de sus contenidos. Y si no, ¿cómo vamos a tener el descaro de decir, yo anuncio todo el consejo de Dios? En cuanto quitemos un pedacito del 4 al 7, ya no es el amor completo. Una ilustración nos ayudará. Vosotros sabéis, por poca física que hayáis leído o estudiado, que la luz del sol es blanca y que cuando la luz del sol pasa, aquí hay gente que sabe mucha más física que yo, pero creo que está bien lo que voy a decir. Cuando la luz del sol pasa por un prisma transparente y que muchas veces en las gotas de la lluvia hacen el mismo efecto, se descompone la luz solar, que es blanca, se descompone en los 7 colores del arco iris. Ahora vosotros coged cada uno de los 7 colores por separado y juntadlos o mezcladlos debidamente. ¿Sabéis el color que produce los 7 colores del arco iris bien mezclados? Blanco. Produce blanco.
Pues ahora imagínate tú que el sol son los versículos 4 al 7. Quítale alguno de los colores, verás cómo no te da blanco. Te da otra cosa, pero no blanco. Pues nosotros, queridos hermanos, no podemos tachar, ni olvidar, ni rechazar, aunque sea inconscientemente, que a veces hacemos las cosas de forma inconsciente, como nos dice el apóstol en Romanos capítulo 7. ¡Ay, qué capítulo! No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol. Porque hay una ley en mí que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Si no fuera por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no produciríamos la luz blanca del sol. Produciríamos otros colores. Es posible que en los comienzos de tu vida cristiana, hermano, no produzcas todavía la luz blanca. El amor de 4 al 7. Que te falten facetas de las que hay aquí del 4 al 7. Y a mí. Pero lo que no puedo hacer es conscientemente decir, bueno, esto, una sonrisa suficiente de escepticismo. Y yo, hombre muy corrido en la vida ya, un escepticismo, con lo que yo he visto ya en la vida. Madre mía, ¿me vas a decir a mí, tú? ¿Verdad que hay gente que habla así? ¿Verdad que hay gente que habla así? A mí me vas a decir tú, con lo que he visto ya en la vida. Madre mía. Pues si tú actúas y hablas así, no eres cristiano. Porque conscientemente no se puede ser escéptico a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y eso está aquí, en los versículos 4 al 7. Y podía ser que tú no produzcas la luz blanca, ni yo tampoco, del todo. Y que en los 7 colores te falte alguno del arco iris, o alguno no del color como debe. Pero que conscientemente rechaces alguno de esos colores, con escepticismo del poder de Dios en tu vida, eso es lo que no puede consentir el Señor. Que conscientemente rechacemos alguna de estas facetas que tenemos aquí delante. Y a veces lo hacemos, hermanos. Y hemos de confesarnos culpables delante del Señor y pedir que nuestro gran mediador, el Señor Jesucristo, si hemos pecado, acudamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si lo que nos falta es intención de someternos al señorío de Cristo, entonces sí que estamos pecando con resistencia y con desobediencia. Ninguna de las facetas que hay del 4 al 7 debe faltar en el concepto completo del amor ágape. De la misma manera que no puede faltar ninguno de los colores en que se descompone la luz blanca del sol. Queridos hermanos, qué solemne es todo esto, porque verdaderamente tenemos delante de nosotros un pasaje sublime, que podíamos leer el resto de la Escritura y preguntarnos, bueno, aquí habla mucho de amor, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo se lleva a la práctica? Amor, pero ¿cómo es en la práctica esto? ¿Cómo adquiere
el mecanismo real para ponerlo en práctica cada día, cotidianamente. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes, hermano, aquí lo tienes. Y demos muchas gracias al Señor por este pequeño pasaje, tan tremendo, con lo pequeño que es, en el que no se nos ha dejado sin ayuda. Porque podría ser que dijéramos, bueno, mucho abstracto de amor, abstracto. No está abstracto, está bien concreto, aquí. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a conscientemente no rechazar ninguna de esas tremendas facetas que hemos leído. Amén. De la lluvia hacen el mismo efecto. Se descompone la luz solar, que es blanca, se descompone en los 7 colores del arco iris. Ahora vosotros coged cada uno de los 7 colores por separado y juntarlos o mezclarlos debidamente. ¿Sabéis el color que produce los 7 colores del arco iris bien mezclados? Blanco. Produce blanco. Pues ahora imagínate tú que el sol son los versículos 4 al 7. Quítale alguno de los colores, verás cómo no te da blanco. Te da otra cosa, pero no blanco. Pues nosotros, queridos hermanos, no podemos tachar, ni olvidar, ni rechazar, aunque sea inconscientemente, que a veces hacemos las cosas de forma inconsciente, como nos dice el apóstol en Romanos capítulo 7. ¡Ay, qué capítulo! No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol. Porque hay una ley en mí que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Si no fuera por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no produciríamos la luz blanca del sol. Produciríamos otros colores. Es posible que en los comienzos de tu vida cristiana, hermano, no produzcas todavía la luz blanca. El amor de 4 al 7. Que te falten facetas de las que hay aquí, del 4 al 7. Y a mí. Pero lo que no puedo hacer es conscientemente decir, bueno, esto, una sonrisa suficiente de escepticismo. Y yo, hombre muy corrido en la vida ya, un escepticismo, con lo que yo he visto ya en la vida. Madre mía, ¿me vas a decir a mí, tú? ¿Verdad que hay gente que habla así? ¿Verdad que hay gente que habla así? A mí me vas a decir tú, con lo que he visto ya en la vida. Madre mía. Pues si tú actúas y hablas así, no eres cristiano. Porque conscientemente no se puede ser escéptico a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y eso está aquí, en los versículos 4 al 7. Y podía ser que tú no produzcas la luz blanca, ni yo tampoco, del todo. Y que en los 7 colores te falte alguno del arco iris, o alguno no del color como debe. Pero que conscientemente rechaces alguno de esos colores, con escepticismo del poder de Dios en tu vida, eso es lo que no puede consentir el Señor. Que conscientemente rechacemos alguna de estas facetas que tenemos aquí delante. Y a veces lo hacemos, hermanos.
y hemos de confesarnos culpables delante del Señor y pedir que nuestro gran mediador, el Señor Jesucristo, si hemos pecado, acudamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si lo que nos falta es intención de someternos al señorío de Cristo, entonces sí que estamos pecando con resistencia y con desobediencia. Ninguna de las facetas que hay, del 4 al 7, debe faltar en el concepto completo del amor ágape. De la misma manera que no puede faltar ninguno de los colores en que se descompone la luz blanca del sol. Queridos hermanos, qué solemne es todo esto, porque verdaderamente tenemos delante de nosotros un pasaje sublime, que podíamos leer el resto de la Escritura y preguntarnos, bueno, aquí habla mucho de amor, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo se lleva a la práctica? Amor, pero ¿cómo es en la práctica esto? ¿Cómo adquiere el mecanismo real para ponerlo en práctica cada día, cotidianamente? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes, hermano, aquí lo tienes. Y demos muchas gracias al Señor por este pequeño pasaje, tan tremendo, con lo pequeño que es, en el que no se nos ha dejado sin ayuda. Porque podría ser que dijéramos, bueno, mucho abstracto de amor, amor. Abstracto, no está abstracto. Está bien concreto. Aquí. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a conscientemente no rechazar ninguna de esas tremendas facetas que hemos leído. Amén. Cada día, cotidianamente, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, hermano, aquí lo tienes. Y demos muchas gracias al Señor por este pequeño pasaje, tan tremendo, con lo pequeño que es, en el que no se nos ha dejado sin ayuda. Porque podría ser que dijéramos, bueno, mucho abstracto de amor. Abstracto, no está abstracto. Está bien concreto. Aquí. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a conscientemente no rechazar ninguna de esas tremendas facetas que hemos leído. Amén. Tremendas facetas que hemos leído. Amén.